Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan ustedes y todos los demás habitantes de este país, y la otra parte se va de fiado porque depende del crédito que logra conseguir el Ministerio de Hacienda. Tenemos el gusto de volver a tener con nosotros al profesor Miguel Loría de la Escuela de Economía, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Gracias por quedarse con este programa en Canal UCR o en los que van llegando, pues bienvenidos. Vamos a conversar con el profesor Miguel Loría de la Escuela de Economía. Don Miguel, que estudió economía aquí y que posiblemente fue el primer costarricense, y si no es, por ahí anda la cosa, el primer costarricense que fue a estudiar economía a la Universidad Estatal de Ohio, que es un centro que ha formado una enorme cantidad de costarricenses, además don Miguel trabajó con dos organismos internacionales que estaban muy preocupados por el tema de los proyectos, porque ambos, en ambos, la cooperación internacional en muchos se aterrizaba a través de proyectos, y estos proyectos pues había que formularlos bien. Una cosa que me imagino que no ocurría cuando don Miguel empezó, era que los proyectos al inicio ni siquiera se sabía con qué criterios se iban a evaluar. Es decir, se decía vamos a hacer esto y lo vamos a entregar en tal tiempo, pero los criterios de evaluación no aparecían explícitos, y yo creo que eso es algo novedoso. Pero en general, en el país de no se puede, como decía un admirado expresidente, admirado por mí, hacer las cosas y hacerlas bien como que cuesta. ¿Me equivoco, don Miguel? Sí, efectivamente, así es, ¿verdad? Sí, el tema de la evaluación de proyectos en realidad comenzó casi que de los años 50, 60 más o menos. En los 70 fue muy fuerte esa disciplina, ¿verdad? Y luego cambiaron un poco las perspectivas, en el sentido de que muchas veces los organismos internacionales decidieron cambiar la estrategia. En lugar de hacer ellos mismos las evaluaciones, entonces se delegó esa función a los gobiernos, bajo el supuesto de que los países en esa transición se estaban preparando para hacer las evaluaciones, cosa que en algunos casos así fue, como en Chile, por ejemplo, y en otros casos no fue, ¿verdad? Entonces, al cabo de los años, ¿verdad?, aparecen nuevamente los proyectos, pero entonces nadie está a cargo de las evaluaciones, ¿verdad? Entonces queda ahí como flotando ese tema, ¿verdad? Porque sí, los organismos internacionales descansaron en el supuesto de que los gobiernos lo hacían. De hecho, en los programas, por ejemplo, en los contratos de crédito, cuando se llegaba al capítulo de evaluación, había simplemente una nota que decía ver unidad ejecutora. Entonces, se suponía que entonces se delegaba en la unidad ejecutora. Pero como la unidad ejecutora no estaba preparada para hacer eso, ¿verdad?, entonces el proyecto, pues al final de cuentas, o no se evaluaba o terminaba haciéndolo el mismo organismo. También hay me imagino que un potencial conflicto de interés, porque pensemos, y don Miguel y yo hacemos docencia en este campus, imaginémonos que administramos un examen y le decimos al estudiante, bueno, al final califique el examen usted. Por cierto, si
Si lo que hacemos es que rotamos los exámenes y entonces a algún compañero desconocido le toca evaluar mis respuestas y yo soy estudiante, tal vez no es tan grave. Pero si a mí me toca evaluar lo que yo puse, de ahí yo estudié mucho, estas son mis mejores respuestas, de ahí me merezco por lo menos un 9, ¿verdad? Y entonces ese conflicto de intereses, al centrarse, al tener que hacerlo la unidad ejecutora, me parece que también había algún problema, y peor todavía si las unidades ejecutoras no estaban preparadas para hacer la tarea. Sí, efectivamente las unidades ejecutoras no se prepararon para eso, porque había como uno pensaba que el otro lo iba a hacer y viceversa, y al final de cuentas nadie lo hacía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el modelo chileno que ellos comenzaron a implantar de los años 70, más o menos por ahí, ¿verdad? Es un modelo en donde, por ejemplo, una entidad pública, digamos la empresa de aguas, por ejemplo, solicita o quiere hacer un proyecto y lo va a presentar al Ministerio de Hacienda. Pero antes de eso, ellos saben que tienen que formular el proyecto, tienen que evaluarlo y depositarlo en lo que ellos llaman un banco de proyectos. Ese banco de proyectos ya son proyectos evaluados y financiables. Entonces, cuando llega al Ministerio de Hacienda, lo que hace el ministro es simplemente ver el proyecto desde el punto de vista de su factibilidad política o financiera, en el entendido de que ya la viabilidad técnica ya fue evaluada. Entonces, ya eso no es una consideración en ese momento, ¿verdad? Si el proyecto se considera que no cumple, entonces el proyecto es devuelto nuevamente a la entidad que lo presentó para que se le hagan las correcciones del caso, ¿verdad? En otros casos también lo que hacen es que solicita un criterio de un externo, o sea, un evaluador externo que le diga, bueno, vea este proyecto, dígame qué piensa usted, si es un proyecto, digamos, socialmente rentable o no, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues el proyecto puede dejarse ahí reposando o pasar a ser ejecutado, ¿verdad? Ese proyecto, en el caso nuestro, no, creo que ese proceso más bien no se hace en esa forma, ¿verdad? Sino que muchas veces los proyectos llegan incluso a la Asamblea Legislativa y no hay un estudio de viabilidad, un estudio, digamos, de factibilidad económico-financiera, es decir, los diputados no saben a priori si ese proyecto es socialmente viable o no, ¿verdad? O si hay mejores alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, si era mejor construir el puente que la carretera, o era mejor la escuela que la carretera, ¿verdad? Al final de cuentas, la decisión es eminentemente política, no técnica. Sin duda. Entonces llegamos a ese punto, ¿verdad? Hay usted lo sabe y yo no voy a decir cuál es, pero don Miguel sabe que yo me senté por varios años en una junta de alguna institución pública, y una de las cosas que ocurría es que llegaban, cuando había financiamiento externo, llegaban ahí los proyectos. Quien ocupó la silla que yo ocupé antes que yo era un microeconomista muy destacado, posiblemente uno de los mejores microeconomistas de este país, aunque ya no está únicamente en el ámbito privado, y él estaba muy interesado en que se hiciera evaluación bien. Pequeño detalle, la ley básicamente lo que le pedía a esa institución era que dijera si comprometía la posición internacional del país y nada más. Sin embargo, por él mismo y porque la gente de esa institución creía en la evaluación, entonces se ponían a evaluarlo, y entonces lo que encontraban es que la institución lo proponía, iba al ministerio correspondiente y el ministerio correspondiente parece que no entendía muy bien el asunto o tenía que decir que sí, y entonces lo mandaban a esta instancia, y esta instancia más o menos o lo devolvía o trataba de explicarle al ministerio qué era lo que tenía que hacer. A mí me pareció bastante inadecuado, porque zapatero a tus zapatos, la institución a la que a cuya junta directiva yo pertenecí, me parece que lo que tenía que hacer era mirar el ámbito macroeconómico, el ámbito de los grandes números y el compromiso externo, y el tema de evaluación era un uso
incorrecto, no inadecuado porque técnicamente lo hacían muy bien, pero era incorrecto porque eso le tocaba a otras y a esa institución no le tocaba. Entonces ahí se da un conflicto que si lo hacían bien estaban haciendo lo incorrecto, y entonces, pero donde tenían que hacerlo o no podían o no sabían o no querían. Sí, efectivamente, el país a lo largo del tiempo preparó gente en evaluación de proyectos. Al final de cuentas, esa gente que se preparó, el día de hoy, yo casi que diría que ninguno trabaja en eso. Sacaron sus especialidades, sus maestrías en evaluación de proyectos públicos, pero casi ninguno trabaja en eso. Entonces es un capital humano ahí como que se quedó flotando, ¿verdad? Entonces la otra cosa es que los organismos, por las restricciones financieras que enfrentan, comienzan a buscar socios. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco japonés, etcétera, comienzan a buscar socios, pero esos socios pues, se convierten en donantes de los organismos, ¿verdad? Entonces se podía conseguir un proyecto, digamos, que fuera para Costa Rica en salud, pero financiado con el aporte del gobierno japonés, ¿verdad? Pero el gobierno japonés al final va a preguntar, bueno, para nosotros es muy importante saber cuál fue el impacto de ese proyecto para un país determinado. Es decir, el representante del gobierno japonés en ese organismo diría, ustedes manejan el proyecto, pero al final yo quiero que ustedes me digan cómo le ayudó al país, digamos, por ejemplo a Costa Rica, cómo ese proyecto le ayudó en particular a Costa Rica, cuáles fueron los impactos. Y en la mayoría de los casos la respuesta quedaba en blanco, porque la rendición de cuentas en el contexto nuestro y en muchos países se entendía como una rendición eminentemente contable. Me dieron una X cantidad de dinero, lo gasté, aquí están los estados financieros, el balance de situación, etcétera, lo gasté absolutamente todo. Pero a la pregunta, ¿qué impacto tuvo eso en la sociedad costarricense o en su crecimiento? Esa pregunta no se podía contestar. Y cuando el japonés pregunta, ¿y por qué no se podía contestar? La respuesta era muy simple, porque no lo medimos, ¿verdad? Porque no lo medimos. Entonces no sabemos, sospechamos que tiene un impacto importante, ¿verdad? Recuerdo una vez que a un diputado le preguntaron eso y entonces él dijo, yo tengo la certeza moral de que fue muy importante para Costa Rica, ¿verdad? Pero no podía demostrarlo, ¿verdad? Entonces a raíz de eso, entonces los organismos a nivel internacional entonces establecen una especie de foro mundial. El Banco Africano ya entra ahí, el Banco japonés también, el asiático, etcétera, para formar un foro de capacitación a los países. Es lo que se llama la nueva esquema se llama gestión por resultados para el desarrollo. Entonces lo que se quiere hacer es cambiar la cultura, en el sentido de que la rendición de cuentas no es simplemente decirme los efectos financieros contables, sino el impacto del proyecto. Entonces comienzan a hacerse toda una serie de programas que tienen básicamente 4 o 5 pilares importantes que se evalúan en cada país. La planificación del proyecto, el presupuesto por resultados, ¿verdad? El seguimiento y la evaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esas áreas se veía que los países estaban relativamente débiles. Costa Rica comienza a participar en eso, pero no lo hemos llegado a completar todavía. Completémoslo, don Miguel, en el siguiente segmento, una vez que el canal nos invite a continuar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor Miguel Oría y nos estaba explicando cómo Costa Rica podría o no insertarse en esa nueva circunstancia que los bancos promotores del desarrollo están implementando. Sí, como le comentaba anteriormente, en ese foro Costa Rica participa, ¿verdad? Junto con muchos países en América Latina. Eso puede haber sido hace tal vez 10 años o más, ¿verdad? Pero realmente hay países que podríamos decir que en este momento se graduaron en ese proceso. México es uno, por ejemplo, ¿verdad? Aunque parezca sorprendente, Nicaragua nos lleva un poquito de ventaja en eso, ¿verdad? Es decir, digamos, organismos internacionales hacen un ranking de la actuación de los países como evaluadores de proyectos. El nuestro no va
no está a la cabeza, por así decirlo, lamentablemente, entre los mejores ejecutores. Es decir, estamos todavía incluso en la tabla para abajo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la gestión y de evaluación de los proyectos, ¿verdad? De la mitad para abajo estaríamos. Exactamente, ¿verdad? Ahí nos quedamos por razones que no entiendo, nos quedamos como rezagados en eso, era por pedacitos, por una cosa, pero no se completa, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, y los problemas todavía están presentes. Por ejemplo, en el caso de la planificación se hacía mucho énfasis en un aspecto muy importante que es el tema de los riesgos. En los riesgos, entonces la pregunta era, bueno, ¿qué puede pasar qué puede pasar en el país, en la sociedad, etcétera, para que este proyecto se descarrile y no funcione? ¿Qué puede pasar? Bueno, ahí puede haber muchas cosas, puede haber un efecto climático, un terremoto, conflicto civil, ¿verdad? Y había una cosa que no se pensó porque es muy micro y tal vez mucho es particular de Costa Rica, que es el tema de las expropiaciones. Especialmente los proyectos de infraestructura vial, eso ha sido un dolor de cabeza en el caso nuestro, ¿verdad? En el sentido de que no se ha evaluado y no se ha presupuestado adecuadamente cuáles son las expropiaciones que hay que hacer, cuánto cuestan, ¿verdad? Sino que muchas veces el tema aparece ahí, en el momento de la construcción, ¿verdad? Recuerdo que el caso, por ejemplo, del puente que va para Los Hatillos, ¿verdad? Ese puente tuvo un atraso importante porque había ahí un terreno pequeñito, una construcción pequeñita, que no había acuerdo con el dueño, ¿verdad? Y entonces eso se atrasó una cantidad grande, como unos 8 meses, ¿verdad? Porque eso no se presupuestó adecuadamente, ¿verdad? El caso aquí cerca en Fridays, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están todavía en esa discusión entre el gobierno y el dueño de ese local, ¿verdad? Porque es un local donde ahí va a pasar una carretera, entonces el gobierno le interesaría expropiar eso, ¿verdad? Pero ahí ha pasado una serie de asuntos y ahí está todavía, ¿verdad? Entonces ese es un tema, ¿verdad? Por cierto, la carretera a San Carlos, la razón por la que se debió haber terminado hace como 10 años o más y no se ha hecho, ¿es por eso o hay otros tipos de temas? Y usted no es experto en vialidad ni en cosas de esas, pero usted vive en este país, no sé si... Sí, claro que sí. Es un proyecto en el cual hay ausencia total de esa cultura de gestión por resultados. O sea, esos 4 pasos que le digo, ¿verdad? Por ejemplo, el de planificación, el de presupuesto por resultados o el seguimiento y la evaluación, no se hicieron, ¿verdad? El proyecto simplemente se arrancó a la usanza tradicional, ¿verdad? Arrancamos y ahí vamos viendo en el camino, ¿verdad? Y entonces el proyecto o no se termina o se termina más caro, ¿verdad? O hay que volverlo a hacer de nuevo, ¿verdad? Porque no hubo un seguimiento en el camino de qué es lo que está pasando. Y una de las falencias grandes ahí es el tema de los indicadores de resultados. Entonces, con esta cultura lo que se establece es, bueno, usted tiene que poner resultados de gestión para ver cómo va el proyecto, cómo va caminando. Depende de la duración del proyecto, ¿verdad? Puede ser cada 6 meses, cada año, dependiendo. Entonces, ahí se van viendo cuáles eran los resultados que se querían obtener y si se están obteniendo o no se están obteniendo. Y no esperarse hasta el final, que ese es el gran problema, ¿verdad? Se espera hasta el final y resulta que se encuentra que los indicadores no se lograron. Pero ya se terminó el proyecto, ya se gastó el dinero, ¿verdad? Pero el proyecto no alcanzó. Y hay otro tema, don Miguel, digamos en el tema de economía de la salud, en la que yo peiné algunas canas. Uno de los problemas es que los profesionales de la salud no están entrenados para hacer eso. La institución que gestiona eso tiene algunos cuadros, pero uno de los problemas que hay, y tuvo que ver con no únicamente en la administración Pacheco, pero en la administración Pacheco se volvió el tema de que no se roben la plata, entonces, como un tema central. Entonces, básicamente, pensemos en un tema de diabetes. Está el programa para diabetes, entonces se pregunta si se dieron las citas y si el número de fallas en las citas fue adecuado, y entonces más o menos ocurre, y entonces más o menos no ocurrió nada con el dinero. Pero perdón, el tema es
¿Cuántos enfermos diabéticos mejoraron su condición? Eso nunca estuvo. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de que los enfermos diabéticos mejoraran su condición de salud y no de cuántas citas fueran, porque eso solo era un resultado, una salida del proceso, pero no era el resultado. Pero había que entender cuál era el resultado, y eso con mucha frecuencia no aparece porque no hay el entrenamiento. ¿Me equivoco, Miguel? Efectivamente, y sucede mucho, sí, en el caso de salud, ¿verdad? Los programas de salud sucede mucho eso porque hay una diferencia entre lo que es un resultado y lo que es un impacto, ¿verdad? Y ahí tiene que ver mucho si es el corto o el mediano plazo, ¿verdad? Como bien lo apuntaba, por ejemplo, yo puedo tener un indicador de corto plazo que es el número de personas que acudieron a una cita, ¿verdad? Pero al final el resultado del más largo plazo va a ser, bueno, cuántos efectivamente lograron controlar la enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso de un programa, vamos, de salubridad para madres, digamos, cuántas madres asistieron a una capacitación para la preparación de alimentos. Asistieron X cantidad, pero el siguiente paso es cuántas de ellos efectivamente lograron implementar esa técnica en sus hogares, ¿verdad? Y uno puede seguir, bueno, en cuánto se redujo el porcentaje o el número de niños que atienden en los hospitales, ¿verdad? A raíz de control de ciertas enfermedades, ¿verdad? Paludismo, obesidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ya esos serían resultados como que es lo que va buscando el proyecto hacia el final, ¿verdad? Pero no, digamos, el primero es una instancia simplemente muy bien. Comenzamos con que de 100 que era, digamos, el resultado inmediato, llegaron 80. Esas madres, digamos, que hicieron con el programa, pero al final, ¿cuántas de ellas implementaron finalmente el programa en sus hogares? Tal vez 10, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? De la importancia de los indicadores, ¿verdad? Por otro lado, estaba el otro tema del presupuesto. Esto del presupuesto por resultados es tal vez un poco más macro, pero es importante porque es la manera que tiene, digamos, un gobierno de cuantificar cómo va la cartera de préstamos. Los métodos tradicionales de presupuesto muchas veces tradicionalmente en América Latina han sido incrementalistas, ¿verdad? Entonces uno lo ve, por ejemplo, cuando se habla que hay que cortar el presupuesto, tradicionalmente se dice, bueno, vamos a cortar un 10%. Se corta un 10%, un X número de partidas, pero no hay digamos, una evaluación de qué impacto tiene eso. Es decir, cuáles proyectos o cuáles programas se afectan y en qué medida. Lo que hace un presupuesto por resultados es que permite cuantificar o ver dentro del programa cuáles son los resultados que se están obteniendo. Entonces, si yo tengo eso, yo puedo saber, bueno, cuánto le di a una institución X el año pasado y cómo fue el desarrollo de esa ejecución. Si me viene con otro proyecto, entonces yo le puedo decir, mire, yo a usted le di X cantidad y usted tuvo un resultado satisfactorio, entonces ese proyecto se financia. Pero si la institución tuvo un desarrollo, digamos, insatisfactorio, de los 100 ejecutó un 20%, ¿verdad? Entonces yo lo sé de antemano, ¿verdad? Entonces, y eso lo puedo ver en el presupuesto. En la forma tradicional que se elaboran los presupuestos, eso no se puede ver. Entonces queda como en el aire, o sea, los que tienen que aprobar los presupuestos, el Congreso no sabe realmente, ¿verdad? Cómo está la gestión y eso tiene que ver mucho con lo que el presidente ha hablado un día de estos sobre el tema de la eficiencia del gasto, ¿verdad? No se trata solamente de gastar, porque gastar es muy fácil, ¿verdad? El tema es gastar en qué, ¿verdad? Hay un asunto que es importante para Costa Rica que creo que en algún momento debería hacerlo, ¿verdad? El análisis costo-beneficio de la educación. Bueno, 8% del Producto Interno Bruto en educación en Costa Rica es uno de los porcentajes más altos en América Latina. Incluso creo que es más alto. En la OECD creo que es más alto. Es más alto y creo que Estados Unidos gasta menos, ¿verdad? Pero la pregunta que es importante aquí, bueno, ¿cuál ha sido el resultado general de eso, ¿verdad? De ese 8%. Entonces a uno le queda la duda, por ejemplo, bueno, un porcentaje importante, pero los resultados de los estudiantes en las pruebas PISA, por ejemplo, ¿verdad?, no son satisfactorios. Entonces hay algo. Es como el segundo país de atrás para adelante, o el segundo peor resultado, con el gasto más alto. Entonces ahí hay algo, ¿verdad?, que es importante conocer qué es lo que está fallando, ¿verdad?
porque los recursos ciertamente se gastan, ¿verdad? Ujú. Pero el resultado, ¿verdad?, no es el óptimo, socialmente hablando, que se quisiera tener, ¿verdad? Entonces, eso es el problema ahí, ¿verdad? Nos queda como minuto y medio, Miguel. ¿Qué podría hacer el país? Es la pregunta A, y la pregunta B es si en ese poder hacer del país hay algún rol que los ámbitos de universidad en los que usted y yo trabajamos pueda hacer algo. Sí, yo creo que hay una necesidad urgente de esa disciplina de evaluación, ¿verdad? Creo que las universidades podrían inculcar más fuertemente esa disciplina, ¿verdad? Y que se trate de hacer en esa forma, ¿verdad?, ya como una forma, digamos, ya metódica, sistemática, analítica, ¿verdad? Y creo que se puede hacer. Ya hubo un intento en el pasado. Con el apoyo de un organismo internacional se intentó crear un instituto de evaluación de proyectos públicos en una universidad. Lamentablemente, ¿verdad?, yo diría que por miopía de los jerarcas de algunas instituciones no se llegó a hacer, ¿verdad? Pero eso es una cosa que se podría retomar nuevamente. Claro, ahí sería, digamos, lo ideal contar con algún apoyo financiero internacional, porque son programas caros. Uh-huh. Pero el rendimiento a largo plazo, ¿verdad?, si uno ve el costo-beneficio de eso, sin duda alguna, sería una rentabilidad social muy alta para el país, ¿verdad?, porque puede gestionar mejor recursos que son escasos, ¿verdad? Bueno, y escaso es el tiempo con que contamos, pero esperamos en 2020 volver a contar con la presencia de don Miguel. A las amigas y amigos los invitamos a que continúen con Canal UCR.